Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón por los contratiempos. Baruch Hashem, ya estamos. Eh, Dicen, hay un refrán que dice, cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad. Bueno, el otro día hablé tanto, eh, que Shabbat se nos apagó el gas. Entonces llegamos viernes a la noche. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Hágame un gestito de idea. Llegamos viernes a la noche y el viernes... Perfecto, gracias. Llegamos viernes a la noche y efectivamente el gas estaba apagado. Entonces la comida estaba fría. La comida está fría, ¿qué hacemos? No hay forma de calentarla. Obviamente no podemos prender el fuego y si la comida se enfrió, dijimos que dependía del tipo de comida. Dijimos que había, si quieren vamos a retrotraernos, existen dos tipos de alimentos, ¿sí? Que definimos como davar y yavesh, o davar laj, como sólido líquido. Dijimos que el sólido era mayoría sólido, o incluso si hay alguna grasa, pero ya se solidificó, también cuenta como sólido. Y el líquido es que tenga algo que tenga mayoría líquido, un líquido claramente visible. ¿Qué pasó? La comida de la noche era davar laj. La comida de la noche eran porotos y estaban, como se había apagado el fuego aparentemente temprano, Baruch Hashem, se dieron cuenta y cerraban el gas, tenía bastante líquido. Entonces era darla, aunque yo quisiera llevárselo a un vecino, ¿está bien? No puedo llevárselo. Por ejemplo, imaginemos que él tiene chapa en el gas o que tiene chapa eléctrica, plancha. Entonces yo quiero llevarlo y una vez que lo llevo lo pongo a calentar ahí. El alimento líquido, o mayoría líquido, ya se considera que la cocción inicial se anuló. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, los porotos hubo que comerlos como estaban. ¿Está bien? Pero la otra comida, que era maude, ahí, aunque tuviese algo de líquido debajo, cuenta como davar y abesh, como algo sólido, que como dijimos para Sefaradim, ahí lo tenemos, algo sólido está permitido siempre, ¿está bien? Aun cuando se haya enfriado absolutamente. Y algo líquido está permitido solamente si está ahí al solet, que es 45 grados. Parámetro, meto la mano y me quemo, entonces reacciona y va hacia atrás. Entonces, lo que surgió fue que el Maúde sí lo pudimos mandar. Lo mandamos a calentar y al otro día, al mediodía, Baruch Hashem pudimos comer caliente. Pero hablamos tanto de esta alajá y le explicamos tanto que al final nos terminó pasando para Baruch Hashem poder aplicarla en la práctica. Pero que no le pase a nadie, es una cosa que puede darse, que puede suceder. Habíamos visto, ahora sí sigo con lo que es nuevo, diferentes categorías de calor. Está lo que es Kelly Rillón, que es la olla que está al fuego directo, que cocina cualquier alimento que yo ponga dentro. Si yo pongo un alimento crudo, sea lo que sea, se considera que estoy cocinando en Shabbat. Entonces, sobre una olla que está al fuego, o que estuvo al fuego, pero yo la saqué, y fuego dijimos, no es fuego exactamente, puede ser una olla eléctrica, está bien como tenemos acá, puede ser sobre la plancha de Shabbat. Todo eso cuando está en Yad Soled 45 grados para arriba, cocina, aunque no esté precisamente sobre el fuego. Entonces, en esa situación, yo no puedo poner nada que no esté cocinado dentro de esa olla. Después tenemos lo que se llama Irui de Kelly Rillón. Lo repaso porque va a tener mucho que ver con lo que quiero explicar hoy. El Irui de Kelly Rillón, lo que yo vuelco desde el Kelly Rillón, imaginemos la pava que está al fuego, y esa pava que está al fuego, eso es Kelly Rillón. Obviamente no puedo meter ningún alimento crudo dentro de esa pava, pero también el chorro que se vierte, el agua que sale de esa pava, conserva calor, conserva temperatura y tiene la capacidad de cocinar aquello sobre lo que cae. No lo puede cocinar absolutamente. Por ejemplo, si cae sobre un trozo de carne, está bien, por más fino que sea, imaginemos una milanesa, cae sobre una milanesa, el chorro ese, no se considera que cocina toda la extensión
todo el ancho de la milanesa, sino que cocina lo que se llama kedek kelipá. Kedek kelipá es una capa fina, suave. Esa capa fina o suave, ¿sí? Se considera que la cociné. Está cocinada, alágicamente la cociné, entonces está prohibido hacerlo en Shabbat. Pero vamos a ver que hay cosas que se pueden considerar que yo las estoy cocinando específicamente por el solo hecho de echarles encima, ¿sí? el, el agua. Cuando yo le echo encima el agua, directamente esto se considera como si lo estuviera cocinando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Un minuto, lo tenemos en la próxima. Eh, tenemos después el Keli Sheni, que el Keli Sheni es el recipiente donde yo ya vertí el alimento caliente. Puede ser una fuente, puede ser un plato, ¿está bien? Y supongamos que lo vierto directamente. Por ejemplo, sirvo agua de una pava en una taza, que sería lo más común. O del termo de Shabbat en una taza. Ese agua que está ahí se considera que está en Keli Sheni. Paso a explicar. El Keli Sheni, la halajá es que no cocina. El Keli Sheni no me vayel, el Keli Sheni no cocina, pero sí puede cocinar algunas cosas que se cocinan muy fácilmente. Se consideran kalea biyul. Después lo vamos a ver. Por ejemplo, las hojas de té o las hebras de té, ¿está bien? Un huevo también se cocina fácilmente. Y ahora voy a explicar por qué es que este Keli Sheni no cocina. ¿Por qué se considera que el Keli Sheni no tiene la capacidad de cocinar? Yo tengo una olla que está al fuego. De esa olla que está al fuego vierto en una taza, en una fuente o donde fuere. El alimento entra en contacto con las paredes y las paredes de la taza están frías. Entonces se genera una lucha entre el calor que trae consigo el agua y el frío de las paredes del keli, de las paredes del recipiente. Entonces, aun cuando el keli sheni esté ya al soledet bo, aun cuando este segundo recipiente esté a más de 45 grados, la halajá considera que este calor es un calor que se va a ir perdiendo, se va a ir agotando, y esto va a pasar a estar a una temperatura ambiente. Entonces, por eso el Keli Sheni no cocina, porque las paredes enfrían el líquido que se puso adentro. ¿Queda claro? El problema lo vamos a tener con algo sólido. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de servir agua en una taza, ¿sí?, sirvo un trozo de carne, ¿sí?, o un alimento que es un alimento seco, sirvo arroz? Entonces yo pongo ese arroz en una bandeja. Ese arroz está caliente. Lo saqué de una olla o un sartén, lo que fuere, que estaba al fuego, cerca del fuego, a más de 45 grados. ¿Está bien? Pongo ese arroz en un plato. El arroz no entra en contacto en su totalidad con las paredes del keli. El líquido sí, porque el líquido toma la forma, por las propiedades sí que tiene el líquido, toma la forma del vaso. Al tomar la forma del vaso, se genera que todo el líquido entra en contacto con las paredes, por eso se enfría. Pero ¿qué pasa con un alimento sólido? En el caso del alimento sólido, no toma en contacto con todas las paredes de la fuente, del plato, de lo que fuere. Entonces, por eso hay quienes dicen que si yo tengo, por ejemplo, el arroz, y ese arroz lo saqué de la olla que estaba al fuego, que era Kelly Rillón, lo pasé directamente, ¿sí? No hubo cucharón ni nada para no confundir, lo paso directamente a un plato, eso no se enfría inmediatamente, demora más tiempo en enfriarse. Entonces, ¿qué pasa si yo a eso le quiero agregar, le quiero colocar algún caldo, ¿sí?, una salsa que quizás está tibia o natural, pero como el arroz está caliente, la templa y se puede comer así? Entonces hay quienes opinan que el alimento sólido conserva todavía el calor y habría problema de cocinar al echarle encima esa salsa o ese alimento que está frío o sin cocinar. En la práctica la halajá es que nosotros decimos que el Keli Sheni no me vaya. Así es la halajá. Yo explico para entender cómo funciona la diferencia entre el líquido y el sólido, para que las bases y los conceptos estén claros. Entonces, la práctica es
que sea líquido, agua en una taza, o sea sólido, comida en una fuente o en un plato, ¿sí? Nosotros consideramos que el Keli Sheni no me vaya, que el Keli Sheni ya no puede cocinar, excepto cosas que se consideran Kalea Bishul. ¿Qué son Kalea Bishul? Voy a saltar un poquito, así lo explico. Ahí está. Kalea Bishul son cosas que se cocinan aún en Keli Sheni. Por ejemplo, esto sí lo traen claramente los poskim, las hojas de té, ¿sí? Que son muy finitas y en la práctica se cocinan, se considera Kalea Bishul. El huevo también se considera Kalea Bishul. Y entonces no podría poner, si tengo un huevo crudo y por ejemplo lo quiero poner en Keli Sheni, lleno un recipiente con agua, ¿está bien? Y ese recipiente con agua ya es Keli Sheni, digo agua en Keli Sheni no cocina y quiero poner un huevo adentro para que se empiece a cocinar. En el caso del huevo, como el huevo se cocina fácilmente, también está prohibido. A ver, cocina fácilmente no quiere decir que voy a tener un huevo duro en 3 instantes, pero sí quiere decir que se genera un proceso de cambio, como ya estudiamos, que es el concepto del bishul. Y hay poskim que también sostienen, lo explico, aunque en la práctica la halajá no es así, que porque es mejor cuidarse, así te da Rabobadia, que el limón, ¿sí? Como en alajot de Isur Be'eter, de cosas permitidas y prohibidas, el, el limón es jarif, es ácido, tiene una acidez característica que es propia del limón. Esa acidez, más el poco calor del Keli Sheni, que ya está, digamos, en declive, en decadencia, se está perdiendo, tiene el poder de cocinar el limón. Entonces saldría que si, por ejemplo, yo tengo un té en Keli Sheni, no podría agregarle limón. En la alajá, si dice el Rabo Badía, es mejor cuidarse, pero si ya lo hice, por ejemplo, o es muy necesario, supongamos que hay alguna persona que no se siente bien y necesita tomarlo con limón para, para mejorarse, podría hacerlo. Ahora, ¿está quedando claro esto o estoy...? ¿Sí? Habíamos visto que había definimos, 5 niveles de calor. Keli Rillón, que es la olla que está al fuego. Irui de Keli Rillón, que es lo que se vuelca de esa olla que está al fuego. El cucharón, que dijimos que dependía de cuánto tiempo lo dejaba. Si yo lo dejo mucho tiempo hasta que el alimento dentro del cucharón está burbujeante a la misma temperatura que toda la olla, tan caliente como el resto de la olla, se considera Keli Rillón. Si yo simplemente sirvo y saco, ya el cucharón es Keli Sheni. Existe el Keli Sheni, que ya no cocina, como dijimos ahí, por eso los emojis, entonces ya no tiene la capacidad de cocinar, excepto estas cosas que vimos que son Kalea Bishul, ¿sí? Y está lo que es Irui del Keli Sheni. Ahora vamos a tratar de unir todo esto que vimos para tratar de entender la cuestión de las infusiones en Shabbat. ¿Sí? Al se me apagó el fuego, me quedó pendiente. Yo tengo que preparar una infusión en Shabbat. Infusión, ¿sí? Lo podemos ver en un mate, en un café, este es un filtro de café, ¿sí? Y en un té, por ejemplo. Son los ejemplos que tomé, puede ser un cacao para los chicos o lo que fuere. Vamos primero a distinguir una cuestión. La halajá dice que no existe el concepto de bishul después de tostar u hornear. ¿Qué quiere decir? El bishul, lo que nosotros definimos como bishul de manera característica, tiene que ver con cocinar con agua. ¿Sí? Sería lo que llamamos hervir. Pero hay otros procesos de cocción que son los que se usan, por ejemplo, en el caso del café, en el caso del cacao, ¿sí? Que es el tostar. U hornear, pusimos ahí, los granos de café no se hornean, está bien, pero vamos por el tema de tostado. El grano de café que nosotros consumimos, ¿sí? O mismo el cacao, está tostado. O sea, los granos primero se tuestan, se cocinan, y una vez que están tostados y cocinados, se los muelen. O sea que esa cucharadita de café que yo tengo, en rigor, ya está cocinada, no está cruda. ¿Sí? Ahora, yo le voy a agregar agua caliente. Cuando yo le agrego agua caliente, mi problema ¿cuál es? Imaginemos mi taza,
mi termo de Shabbat, que es Keli Rishon, aunque sea eléctrico, porque está enchufado a la corriente eléctrica y hay una resistencia ahí calentando, o una pava, está bien, que está al fuego, cerca del fuego, sobre la chapa, y desde ahí voy a volcar sobre el café. Ahí, a ver, participen, despiértense, no les quiero interrumpir de lo que estén haciendo. Cuando yo vuelco, ¿qué parte, digamos, del proceso de enfriamiento es? ¿Es Keli Rishon? ¿Es Irui de Keli Rishon? ¿Es Keli Sheni? ¿Es Irui de Keli Sheni? El chorro ese que cae. ¿En qué paso estamos? ¿En cuál estaríamos? Vale por chat si quieren. A ver, ahí tenemos, ¿eh? Muy bien, es Irui de Keli Rishon, bien ahí. Es Irui de Keli Rishon, perfecto. Porque el Keli Rishon es el termo, el Keli Rishon es la pava, lo que se vierte pasa a ser Irui de Keli Rishon. O sea que ya pierde fuerza, pierde potencia. El Irui de Keli Rishon, nosotros habíamos dicho, no quiero marear a nadie, pero vamos a retrotraernos, que cocina, lo vemos acá, cocina que de Kelipá. Que de Kelipá es una capa muy finita. Ahora, ¿qué pasa? Hablemos de café. Cuando yo tengo el café y ese café ya está tostado, que es el caso del café tradicional, el que usamos normalmente, el café instantáneo, entonces, al estar tostado, no existe el concepto de cocinarlo posteriormente. Así es la halajá para sefaradim. Los ashkenazim se cuidan y hacen jumbra, pero para sefaradim la halajá es que en bishulahar, afiá o kelía. Después de que algo fue tostado, completamente tostado y cocinado, como es el caso del grano de café, ya se considera que no existe volver a cocinarlo. Aunque yo lo cocine de vuelta, esa cocción no tiene ningún tipo de plus, no le suma nada, entonces no está prohibido. Entonces sale que sobre el café, ahí voy al chat, sobre el café yo puedo echar el agua directamente de la pava o directamente del termo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese café ya está cocinado, entonces no hay problema en volver a cocinar. En el caso del azúcar, ahí voy, el chat está estallando. En el caso del azúcar, el azúcar también está cocinado, porque en el proceso de preparación, con la caña de azúcar se hace una suerte no voy a entrar mucho en detalle, una suerte de infusión donde se genera un líquido azucarado y ese líquido azucarado después se evapora, se saca la parte líquida y nos queda el azúcar como nosotros lo conocemos. Entonces ese azúcar también está cocinado. Entonces podría echarle arriba. No así, si por ejemplo yo le pongo un edulcorante. Ese edulcorante es líquido, pero está crudo. Entonces cuando yo le echo sobre el edulcorante, lo estoy cocinando. Entonces sí podría echar sobre el café, sobre el azúcar, ¿está bien? El agua caliente directamente. Ahí voy al chat. Ahí vamos, esto es lo que estoy diciendo, eso es lo que quiero decir. En el caso del café, ¿sí? Voy a la pregunta del chat. Un minuto, ahí voy con el edulcorante, empecemos con el café. O sea, en el caso de café, para sefaradín, no hace falta pasarlo por otro vaso en el medio. Puedo volcar directamente. ¿Por qué? Porque esto ya está cocinado. Aunque el Irui de Keli Rishon pueda cocinarlo, está cocinando algo que ya estaba cocinado. ¿Está claro? Ahora, una vez que esto es Keli Sheni, yo le puedo agregar el edulcorante. ¿Está bien? Porque el Keli Sheni, en la práctica, si es la halajá, ya no me va a yer, ya no cocina. ¿Está bien? Ahora, distinta es, ahí voy, un minuto, distinta es la halajá de nuestro, acá, amado y querido saquito de té. Ahí voy, un minuto. Pasarlo a otro vaso, sí, en el caso del café, sería jumbra. Se puede hacer directamente. Se puede hacer directamente. Para Ashkenazim, aclaro, para Ashkenazim sí hay que cuidarse, porque los Ashkenazim sostienen que diferentes tipos de cocción suman. O sea, quiere decir que si yo tengo el grano de café que fue tostado, una vez que eso se tostó y yo le echo el agua arriba, para Ashkenazim, ahora yo le estoy haciendo bishul posterior a la kelía, posterior al tostado. Entonces, ahí sí estaría prohibido. Para Sefaradim no hay problema.
Ahora, un segundo, ¿dónde está? Acá. En el caso del té, las hojas del té, ¿sí? Se las seca, pero no se las cocina completamente. Entonces, todavía se considera que están crudas. Cuando yo he hecho el iruí de Kelly Rillón, entonces esas hojas de té se van a cocinar directamente. ¿Qué es lo que pasa? El té, normalmente como lo usamos, el que no usa hebras, tiene el saquito, que ese saquito podría contar tal vez como una kelipá. Uno podría considerar que ese saquito cuenta como un kelipá y no habría problema porque el iruy cocina que de kelipá, la kelipá es el saquito. Pero como vimos, las hojas de té son kalea biyul, o sea, se cocinan fácilmente. Entonces aún en keli yení se podrían cocinar. ¿Sí? Por eso, traen los poskim. Lo correcto para nuestro querido té es volcar, servir de la pava a una taza, vaso, lo que fuere. Esto es ciruí de Kelly Rillón, ¿sí? Esto ya es Kelly Jenny, ¿sí? Yo pongo en la segunda taza el saquito de té y sobre eso puedo volcar desde el Kelly Jenny. ¿Por qué? Porque eso es ciruí de Kelly Jenny. Entonces, ciruí de Kelly Jenny ya baja una categoría, plus que nuestro querido saquito cuenta como la Kelipá, como esta capa exterior, entonces ahí no habría problema. O sea, lo correcto para el caso del té es hacerlo en Kelly Jelly. Té me refiero a té en cualquiera de sus variedades, todas las combinaciones que hay hoy en día y especialmente los de ciertas hierbas que no, y más los que son más, sobre todo naturales, no están tostados de antes. Se pone directamente, o sea, hay algunas versiones, o hay gente que usa directamente la hierba, se compra en dietéticas, ¿sí? Manzanilla. Entonces se compra directamente la planta de manzanilla, la florcita de la manzanilla, y esa florcita se le hace la infusión, ¿está bien? Entonces, ahí seguro hay que hacerlo en Kelly Jelly, ¿está bien? Eso es puntualmente en los casos de los test, que sería lo más común. Voy a una alajá que también tiene que ver con el tema de que el iruy, perdón, dijimos que el iruy del Kelly Rillón, no se mareen, me vaya el que de Kelipa, cocina una capa fina exterior. En la antigüedad se hacía así, creo que se sigue haciendo lo mismo. Y después voy a explicar la otra situación. Y voy a explicar el tema de la leche en polvo. Háganme acordar si no explico leche en polvo, que también es importante. Vayamos al biberón, a la mamadera común y corriente como era en la antigüedad. La mamadera en la antigüedad es mamadera, se le pone la leche adentro, el suplemento, lo que sea que haga falta tomar, está bien, que ahora está natural, a temperatura ambiente, o en el caso de leche, si ya son chicos un poquitito más grandes, si toman leche común, está en la heladera. Ahora yo lo quiero calentar. La mamadera, obviamente, en un Kelly Rillón no la puedo poner. Entonces, lo que puedo hacer es hacerle iruy, volcarle, con la mamadera cerrada, obviamente, ¿no? Encima de la mamadera. Cuando yo vuelco encima de la mamadera, eso hace que la mamadera empiece a tomar temperatura. Ah, pero esto es iruy de Kelly Rillón y la leche no está previamente hervida, no está cocinada. El iruy de Kelly Rillón, como máximo, dijimos me vaya que de Kelipá, cocina una capa muy finita. Y al cocinar como máximo una capa muy finita, la capa finita está representada por la pared de la mamadera. Entonces, la pared de la mamadera me sirve como kelipá. Por ejemplo, para calentarla podría echarle agua caliente sobre las paredes de la mamadera. Otra opción, en el caso de tener algún tipo de suplemento que está en polvo, la leche en polvo viene a tener la misma alajá que nosotros le dijimos al café, ¿sí? Incluso acá tal vez sea mejor. La leche en polvo ya está cocinada, ¿sí? Para poder hacerla polvo,
la tienen que evaporar, ¿sí? La levantan a 100 grados o más, entonces esa leche, la parte líquida se evapora, queda únicamente la parte sólida. Y esa parte sólida es la que nosotros después volvemos a hidratar cuando le agregamos el agua, ¿sí? Entonces, la leche en polvo se considera que ya está cocinada. Podría, sin ningún tipo de problema, echarle irui de Kelly Rillón, ¿sí? Si es que la necesito caliente. Otra opción que traen los poskim, pero ahí ya depende mucho de las edades de los chicos y todo eso, es rebajarlo con agua caliente. Obviamente, si es un preparado y tiene una proporción y todo, no me voy a poner a rebajarlo. Pero a veces, si es un nene ya más grande, que muchas veces toman la mamadera por la meme por ansiedad, ¿está bien? Para descargar energía. Entonces, quizás lo que podríamos hacer es poner la leche y echarle agua caliente encima. Pero tenemos que tener la precaución de que el resultado final de esta mezcla conserve una temperatura menor a el Soledet Bo, o sea que quede tibia. Entonces, en esa situación, en ese caso, lo podemos hacer. Podemos volcar desde la pava, por ejemplo, sobre la leche. Digamos, tenemos en la mamadera 200 centímetros cúbicos de leche y le ponemos 50 de agua caliente, el producto final nos va a quedar tibio. Depende de cuán caliente esté, pero fíjense, si yo evalúo que el producto final va a quedar tibio, no va a quedar ya el Soledet Bo, también lo puedo mezclar. ¿Por qué? Porque se considera que nunca termina de llegar a la situación de cocción. ¿Está claro? ¿Se entiende eso también? Eso es sobre todo lo que tiene que ver con las diferentes combinaciones infusiones que se pueden dar. No sé si hay alguna pregunta puntual en ese sentido, con respecto a esas cosas, antes de pasar a otro tema. No, bueno. Sí, ¿qué pasó? Vale preguntar. Hay que reactivar el audio. Yo puedo... A ver. No, yo no puedo. O sea, vi la mano levantada, Sharon, pero no puedo habilitarte el audio. Habilitate y pregunta, o va por chat, perfecto. Ah, perdón. Bueno, no estoy tan consustanciado en el lenguaje de señas. Fue un ok. A ver, un termo donde mantengo el agua caliente. Ya sería Kelly Jenny, ¿no? O sea, esa alajá también es muy, muy importante. Los termos, sí, ya entendí. O sea, los termos que quizás aguantan, no cerramos el auspicio, por eso no vamos a decir marcas. Pero los termos que quizás aguantan mucho tiempo, entonces yo hiervo el agua de antes, la pongo bien caliente en el termo, lo cierro y aguanta. Entonces ahí el termo sí, ya se considera Kelly Jenny. Ya está en Kelly Jenny. Ya está en situación de Kelly Jenny. Entonces cuando vuelque desde ahí, ya es siempre Irui de Kelly Jenny. O sea, lo podría volcar directamente sobre el saquito de té, que sería lo más problemático. Sobre el café obviamente podría, sobre el saquito de té también, porque sería lo mismo que en nuestro hermoso dibujo. Esperen un minuto. Estuve haciendo gráfico. O sea, el termo estaría en esta condición. Estaría acá, sería Irui de Kelly Jenny. Volcar del termo sería Irui de Kelly Jenny. El termo sería Kelly Jenny. Perfecto. Ahora, una sola cuestión más. Para atrás, un minuto. Ah, no, perdón, no lo tengo ahí. Pero bueno. Una sola cuestión más que quiero aclarar, que es el tema del Kelly Shelishi. Lo aclaro para que sepan que existe quien lo opina. Así sostiene el Hazonish. En la práctica, alajá le maaseh, los poskim, especialmente los poskim sefaradim, no mahmirim. No hacemos jumbra en esto, pero lo quiero explicar porque muchas veces uno lo escucha. El Hazonish sostiene que mientras el agua, el líquido, el alimento, tenga la temperatura de Yad Solé del Do, tenga 45 grados, siempre va a cocinar. Siempre cocina.
sea en Keli Rillón, sea en Keli Yení, sea en Keli Yelishi, esto cocina. ¿Por qué? Porque tiene la temperatura. Ah, bueno, dijimos, pero la lógica es que después se va a terminar enfriando, y como se va a terminar enfriando, ya se considera como si estuviera frío. El Hazon Ish dice, no existe este concepto. Si esto está Yad Soledet Bo, siempre, siempre, siempre va a cocinar. No existe algo que está Yad Soledet Bo no cocine. Por eso van a encontrar que hay quienes se cuidan, especialmente Ashkenazim, yo para que después no digan, ah, che, esto no me lo dijeron, especialmente Ashkenazim, que se cuidan de cuando van a hacer algún tipo de infusión o algo por el estilo, que no esté Yad Soledet Bo, o quizás hacen Irui de Keli Shelishi, ¿está bien? En la práctica nosotros no nos cuidamos porque si no sería prácticamente imposible tomarte un té caliente, porque ya tendrías que enfriarlo demasiado en el camino, pero lo comento para que se sepa. A ver, les quiero contar algo que me pasó hoy, muy interesante, y que me parece que nos deja una enseñanza realmente muy válida, que está muy buena. Estábamos, Baruch Hashem, preparando una actividad para un grupo hoy a la noche, y entonces mandamos un formulario de Google para elegir, digamos, el menú, yo que sé qué historia, ya sabemos cómo es que hay que organizar ciertas cuestiones, sobre todo la comida, que siempre parece que es muy importante. Entonces, cuando estamos revisando la lista, viene uno y me dice, acá fulana está repetida, y hay que mandarle la lista al que va a preparar la comida, entonces borrémosla. Bueno, listo, la borro. Me llama de vuelta y me dice, minuto, el marido también está repetido. ¿Sí? El marido también está repetido. Hay que borrarlo porque si no vamos a terminar pidiendo dos platos que no necesitamos. Entonces le dije, ¿no entendiste? ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Nosotros mandamos el formulario y cada uno de ellos no completó solo su propio formulario, sino que además, o sea, que uno se equivoque y complete dos formularios puede ser, pero que marido y mujer lo hagan. Uno de ellos, el hombre recibió el formulario y completó uno por él y uno por su señora. La esposa recibió el formulario y completó uno por ella y uno por el marido. No fueron dos cualesquiera, fueron marido y mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que no sé cuál completó cada uno primero, pero además de completar el mío, voy a completar el de mi pareja, porque no quiero que se quede afuera, o no quiero que pase un momento incómodo, o no quiero que si hay que encargarlo no figure como que lo encargó. Eso tiene que ver con esta sensibilidad de la que veníamos hablando, de estar atento al otro, con lo que veníamos conversando, o hablando yo, si quieren conversar podemos conversar también, de brindarle al otro, de estar pendiente del otro, en esta posición que Borolán estableció en equilibrio entre Noten y Notel, el que busca dar y el que busca recibir, encontramos que los dos fueron Notrim. Cada uno de los dos pensó no solamente en sí mismo, sino también en su pareja. Era completar un formulario, es verdad, es muy simple. Muchas veces en la vida real hay cuestiones que se nos hacen más complicado, ¿sí? Entender al otro, ceder a las necesidades del otro. Pero dicen Jajamín, el Rav Steinman vivió prácticamente 105 años. El Rav Steinman tenía una frase de cabecera. El Rav Steinman decía, de levater nunca se pierde. La persona nunca pierde cuando cede. Nosotros estamos acostumbrados, vivimos en un mundo en el que si vos cedés, en el que si vos prestás atención a lo que otro quiere por encima de lo que vos querés, sos un pobre hombre. No te sabes hacer, o pobre mujer. No te sabes hacer respetar, no sabes marcar tu territorio, vos tenés que enseñarle quién manda, vos tenés que hacer que te respeten, ¿sí? Es lo que se escucha, es lo que se habla normalmente. Y Rav Steinman siempre decía, del vitur nunca se pierde. De saber ceder, de saber brindarse al otro, de saber perdonar al otro, de saber reconocer nuestros errores o aceptar las equivocaciones del otro, nunca se pierde. Vivió 105 años. Muchas veces la forma en la que uno vive es el secreto para ver cuánto y cómo vive. Realmente prestar atención a esto, estar atentos a lo valioso que es salir de nuestra baldosa, abrir la mente, levantar los ojos y mirar
a los que tenemos alrededor y especialmente a la persona con la que Baruch Hashem elegimos compartir nuestra vida y brindarnos, ayudar, apoyar, sostener y muchas veces, obviamente todo tiene criterio y todo tiene medida, pero muchas veces también saber hacer silencio, saber callar, no responder y estar atento a lo que el otro necesita. Gracias a todas por estar. Be'ezrat Hashem, con algunas nos vamos a estar viendo hoy en la noche, con las demás, Be'ezrat Hashem, nos estamos viendo la semana que viene, miércoles, 5 de la tarde. ¿Está bien? Gracias a todas. Gracias,